Estás a punto de acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Tecnología de punta. Programas, ordenadores, informática y robótica. Móviles, internet, redes sociales, software y hardware. Todo esto y mucho más en Conexión Tecnológica. Conexión Tecnológica. presenta Tecnología y Negocios. Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Tecnología y Negocios. Y hoy tenemos la comparecencia de Franklin Alvarado, arquitecto de soluciones de virtualización de la empresa Multicómputos. Vamos a hablar de virtualización, de cómo tener la empresa, y más ahora con este incremento de la pandemia y todo el proceso que se ha vivido en el país, o las empresas han tomado la decisión de la virtualización y del trabajo virtual. Nosotros vamos a hablar con él y le damos primero la bienvenida. Muchísimas gracias, Guido, gracias por invitarme a tu programa y nada, acá dispuesto a apoyarles a ustedes con cualquier tema de relevancia. Eso es importante. Mira, hay grandes compañías que durante la pandemia, grandes compañías tecnológicas como Google, Microsoft, alentaron y orientaron a sus trabajadores a que trabajen de manera remota desde las casas. Para este tipo de empresas tecnológicas modernas, ya lo que es la infraestructura y las políticas necesarias para el trabajo remoto ya estaban establecidas. Para ellos no fue una sorpresa. Y ya probablemente la mayor parte de sus colaboradores estén trabajando o sean usuarios de computadores portátiles, o sea, tienden a la movilidad. Sin embargo, para muchas empresas de tipo pyme, vamos a hablar así, es probable que la situación sea muy diferente, ya que este tipo de modalidad de trabajo no solo implica un cambio para el trabajador, sino que también lo hace para los mismos empleadores, quien debe considerar una serie de cuestiones que van desde donde accede el empleado a la información hasta la forma en que ingresa a esos sistemas. Así es. Y es importante. Entonces vamos a hablar de virtualización, entonces, de estas empresas pymes. ¿A qué le llamamos un ambiente de trabajo seguro virtual? ¿A qué es lo que llamamos eso? Mira, un ambiente de trabajo seguro virtual está fundamentado más que nada en, como bien mencionabas, en los escritorios virtuales. De hecho, es uno de los métodos que todo este tema y auge de la transformación digital ha estado trayendo a la mano. Y cuando digo que se basa específicamente en un escritorio virtual, estoy hablando de lo que al día de hoy conocemos como VDI o ambientes VDI, que son infraestructuras de desktop virtuales que nos van a permitir a nosotros en situaciones como esta que se están presentando y antes, pues poder acceder de forma segura desde cualquier localidad hacia la información utilizando un escritorio virtual que tenemos dentro de la empresa. Y es que la virtualización pues ha podido brindar también este tipo de facilidad de cara a los usuarios, en donde ya no estamos hablando de estar fijos sentados frente a un escritorio delante de una computadora física, sino que también hemos logrado darle esa movilidad que muchos de nuestros colaboradores necesitaban dentro de las empresas, para que empiecen trabajando dentro de la empresa, pero que también cuando se vayan fuera a la casa, como ocurrió en pandemia, pues puedan continuar trabajando de la misma manera, puedan continuar siendo productivos, y que si se mueven también a un aeropuerto o se mueven a cualquier otra localidad, pues puedan hacerlo. Y que puedan hacerlo, de hecho, de forma tan eficiente y tan efectiva como si lo estuvieran haciendo, como si estuvieran trabajando con ese escritorio virtual, pero de frente a la computadora propiamente que tienen en la empresa. Es como si yo estuviera en la empresa trabajando con ese escritorio virtual.
Y pudiéramos inclusive, para que se entienda un poquito mejor el tema o el concepto de virtualización de escritorios y las ventajas, que vamos a hablar ahorita un poquito de las ventajas, pudiéramos decir que la virtualización, como ustedes saben, es aprovechar todo ese recurso de cómputo que nosotros tenemos al día de hoy sobre PCs robustas o sobre servidores dentro de las empresas. Y la transformación digital pues no se quedó solo de la mano desde el punto de vista de virtualización de servidores. La transformación digital llegó también en convertir esas PC físicas en virtuales y aprovechar entonces ese poder de cómputo desde el punto de vista de los usuarios finales, y aprovechar entonces todas esas bondades que se ven como reducción de costos, porque cuando yo consolido y coloco a trabajar 10, 20, 50, 100, cientos, miles de usuarios sobre un único servidor físico y varios servidores virtuales montados sobre ese servidor físico, entonces estoy ahorrando costos. Ustedes saben que antes yo tenía una aplicación por servidor y generalmente esa aplicación o ese servicio me consumía a mí el 20, 30% quizás de esos recursos de procesamiento, memoria y disco. Ahora, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando que que en vez de yo colocar un solo usuario a trabajar sobre una PC, coloque sobre una PC robusta, digamos, o sobre un servidor, coloque a funcionar 50, 60 y hasta 100 usuarios. Porque la virtualización lo que ha permitido es que utilicemos tecnología de nuestros computadores robustos para simular hardware para esos sistemas operativos y que coloquemos entonces múltiples sistemas operativos sobre un mismo servidor físico. Antes teníamos un solo sistema operativo. Solo, sí. Y eso es importante porque las empresas así, como tú dices, reducen los costos de invertir en nuevas tecnologías, o sea, de infraestructura en este caso. Y más, hay incluso empresas aquí que, tomando en cuenta este tipo de solución de virtualización, no tuvieron que, no fue una sorpresa la parte de la virtualización, o sea, el trabajar de forma virtual no fue una sorpresa porque ya estaban preparados con esto, con esta herramienta, con este sistema de virtualización. Y eso le reduce los costos, no tienen que incluir infraestructura, comprar servidores, comprar nuevas computadoras. De hecho, así como lo mencionas, para que tengan una idea, los radioescuchas, cuando hablamos de comprar una PC física, nosotros tenemos que hacer una inversión cuantiosa. Las empresas hacen una inversión cuantiosa. Cuando hablamos de colocar virtualización, pues nosotros utilizamos unos equipos que se llaman thin client o clientes delgados. Esos clientes delgados tienen aproximadamente una octava fracción del costo de una PC. Y desde el punto de vista de lo que se necesita en el data center o dentro de las empresas para poder colocar los escritorios virtuales a trabajar y que podamos hacer el trabajo desde la casa, pues la mayoría de las empresas, puedo decir que al día de hoy ya tienen de una u otra forma algún ambiente de virtualización, de virtualización que permita consolidar varios usuarios y varios escritorios y que entonces se pueda producir el teletrabajo. Entonces ahí, si te das cuenta, estamos ahorrando un montón de dinero desde ese punto de vista. Estamos permitiendo flexibilidad a los usuarios porque los usuarios van a estar accediendo desde cualquier punto. Estamos hablando casi de la ventaja. Ahorro de costos. Exacto. La flexibilidad de trabajar en cualquier punto. Así es. De hecho, desde el punto de vista de los data centers que tenemos en las empresas, también se produce un ahorro porque finalmente las computadoras consumen energía eléctrica. Si te fijas, una computadora consume promedio entre mínimo 90 vatios hasta unos 350 vatios. Eso se transforma en consumo de energía eléctrica y se transforma en dinerito que hay que pagar a final de mes. Sin embargo, si tú todos esos escritorios o las PCs las consolidas y en vez de tener unas 200, 500 PCs dentro de la empresa o 50 PCs dentro de la empresa, lo puedes colocar en 1 o 2 servidores robustos o 3 servidores robustos, pues eso te produce un ahorro increíble desde el punto de vista de energía eléctrica. Y también enfriamiento. Asimismo, como nosotros tenemos que enfriar el data center, también tenemos que tener aires acondicionados para las PC. acomodar y acondicionar las PCs.
Y cuando tú tienes escritorios virtuales, ya no necesitas tener un aire acondicionado que mantenga todo ese calor que producen las PCs dentro de las empresas, porque ya no hay PCs físicas. Ya lo que estás es utilizando cualquier dispositivo, y eso es importante. Tú utilizas cualquier dispositivo. De hecho, yo me he conectado desde mi teléfono a mi escritorio virtual cuando he tenido que hacerlo. No es lo más cómodo, pero ya lo puedo hacer. Me conecto, hago la carta que necesito hacer, navego a lo que necesito navegar y lo hago de forma segura, que eso es importantísimo por lo que mencionábamos ahorita. Espacios de trabajo virtuales seguros. Es una combinación de las dos cosas. Tenemos que lograr que los usuarios continúen trabajando ahora en este proceso de pandemia, que la transformación digital llegue y que no se quede solo con el proceso de pandemia, Claro. sino que posterior al proceso de pandemia continúe esta ampliación y este uso de tecnología de cara a los usuarios, pero también que nosotros podamos entonces pues eficientizar todos estos temas, todos estos costos desde ese punto de vista. ¿Cuáles son los requisitos que todo trabajador tiene que tener para acceder a las informaciones de este tipo de escritorio virtual y estar en un ambiente virtual seguro? Mira, desde el punto de vista de los trabajadores yo diría que mucho más simple que desde el punto de vista de la empresa. Que lo vamos a ver de las dos formas. Exacto. O sea, requisitos tanto para las empresas como para los trabajadores. Así es. Desde el punto de vista de los trabajadores es mucho más simple, porque lo que buscan las tecnologías de virtualización que existen al día de hoy en el mercado es que para los usuarios sea lo más transparente posible iniciar a trabajar. ¿Qué necesita un usuario básicamente? Tener un dispositivo cualquiera, un teléfono, una tableta, una Chromebook, una Mac para acceder a Windows, que esas son cosas que generalmente ustedes saben que Windows generalmente como venía era con su sistema operativo para Mac. Entonces tú lo que necesitas es un dispositivo y eso te va a permitir conectarte hacia allá. Si el dispositivo tiene acceso a internet y un browser, ya es suficiente para que tú puedas empezar a hacer el teletrabajo. Y ahí liberas inclusive a las empresas de tener que hacer grandes inversiones en costos. Sí, porque estamos hablando de que un computador tiene recursos, o sea, memoria, disco duro, todo eso vamos a decir que se elimina en una parte. Exacto. ¿Tú me entiendes? O sea, no tiene que utilizar grandes, vamos a decir, grandes capacidades de cada uno de esos elementos que tiene que tener un computador. Simplemente Exacto. con una tableta que tenga una configuración mínima, se puede conectar a un escritorio virtual o un navegador, porque a través de un navegador me dices. Utilizas ¿verdad? un navegador y hay un cliente. Ok. Cualquiera de las dos cosas que tú tengas disponible en el dispositivo cliente van a servir como requisito para tú conectarte a tu escritorio virtual, recordando que en el escritorio virtual ya tienes todo lo que necesitas para trabajar, porque tu escritorio virtual es tu PC física que tenías antes convertida a virtual. Y todo lo que se va produciendo en esa PC física te la presentamos remotamente, que eso es importantísimo porque existen protocolos que son los que van a permitir que eso que se está produciendo y con lo que se está interactuando en la PC virtual que está en la empresa pase de forma eficiente y con una experiencia de usuario agradable pase al usuario. No es lo mismo yo escribir y que todo fluya normalmente y que acceda a información en ese escritorio y que todo fluya normalmente, a yo tener que esperar varios segundos a que el escritorio virtual me responda. Por ende, el acceso a ese escritorio virtual tiene que ser como si yo estuviese sentado frente a la PC física, tal cual, que no se produzca lentitud en ese acceso, que no haya problemas de audio. Todo eso debería de ser así de transparente. Okay. La diferencia de conectarme normal a una virtualización es la diferencia del consumo. El consumo del equipo en sí cuando está normal. O sea, una conexión normal no es lo mismo que tú configurar a una virtualidad un servidor a un punto del trabajador. Sí, se podría decir que esa es una de las diferencias. Okay. Básicamente, y que como decía, que esa solución que va a permitir no solo crear el escritorio, no solo tener el escritorio virtual, crear un escritorio virtual al día de hoy lo podemos hacer, pero las tecnologías que están detrás, Claro. que crean
todos los escritorios virtuales que nosotros necesitamos tienen que ser tecnologías robustas. Nosotros necesitamos tecnologías, y por eso es que los escritorios virtuales son más eficientes que las propias PC, que puedan crear escritorios virtuales en segundos. O sea, si yo tengo un nuevo trabajador o un grupo de trabajadores dentro de la empresa, yo puedo mandar a crear esos escritorios virtuales y en unos 3 minutos tener cientos o miles de escritorios virtuales. O sea que eso no nos economizaría la parte de instalar un nuevo computador, un nuevo. Pero por parte del trabajador, entonces, cuéntanos, ¿qué tiene que tener el trabajador? ¿Un servidor? No, básicamente el trabajador lo que necesita es un dispositivo. Perdón, el empleador. Okay. Perdón. Porque ya hablamos del trabajador, del colaborador. Tiene que tener un dispositivo, tiene que tener simplemente un eso, browser, dispositivo y acceso a internet. Claro, y acceso a un buen internet. Entonces ya perdón, te corrijo y perdona que te corrija. No. No tiene que ser tiene que ser un acceso a internet súper grande. De hecho, ni siquiera grande. Nosotros hemos tenido clientes allá en Multicómputos con tecnologías que nosotros brindamos, que vamos a mencionar ahorita por si acaso a algunos les interesa, que han logrado acceder a escritorios virtuales y aplicaciones virtuales. Las dos cosas existen. Utilizando, señores, un módem de 56K. Para los que vienen de tecnología un poquito más vieja. Como yo. Es bueno, pero... pero yo me actualizo. Sí. Siempre. Han logrado acceder a escritorios virtuales vía 56K. Eso es increíble. Eso ahora mismo, exactamente. Eso ahora mismo es increíble. Pero eso lo hace una buena tecnología de virtualización. Pero los servidores de parte de los empleadores, de dueños de empresas, de compañía, por lo menos tienen que tener un servidor robusto. Sí, claro que sí. O sea, una de las dos partes tiene que ver la robustez. Cuando hablo de robustez, estamos hablando de aplicaciones, capacidades, principalmente las configuraciones de los servidores. Claro. Del lado de la empresa, pues deben de haber características desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de la infraestructura de servidores. Hay servidores, deben ser servidores robustos que tengan las capacidades para poder levantar de forma correcta esos escritorios virtuales y que puedan entonces ser entregados sin que haya problemas de lentitud. Dígase, por ejemplo, ustedes conocen ahora mismo los servidores con procesadores Intel, procesadores HP. Ahora mismo se está utilizando mucho tecnologías como de hiperconvergencia, en donde confluyen red, almacenamiento y procesamiento. Entonces, ese tipo de tecnologías son las que se están utilizando para colocar o para crear los escritorios virtuales y poder hacer lo que les comentaba ahorita, de crear los cientos o miles de escritorios virtuales sobre esos servidores. Claro. Pero definitivamente continúa siendo muchísimo más económico utilizar servidores y colocar un grupo de escritorios virtuales sobre esos servidores físicos a tú comprar PCs físicas y colocar a trabajar tus usuarios. Por eso que en el ambiente del trabajador el internet es poco. Exacto. Porque en el servidor allá sí hay un buen internet, tiene que haber un buen internet. Sí, así es. Pero comentándote, para los que son conocedores de este tema de ancho de banda, el ancho de banda que un escritorio virtual me va a requerir para funcionar perfectamente va a ser de entre unos 20 kilobits por segundo a unos 100 kilobits por segundo. Eso es poquísimo. A nosotros nos entregan las telefónicas generalmente de unos 768 kilobits al 20, 30, 50 megas, 100 megas. O sea que utilizamos poquísimo. Claro está que si vamos a poner a acceder 50, 100 usuarios a hacer teletrabajo, entonces el ancho de banda del internet tiene que ser un internet prudente. Claro, eso es así. Claro, pero eso es del lado también de la empresa que tiene que proveer eso. El usuario con un internet simple le va a funcionar. Recursos mínimos. Eso es lo que se busca. Como lo mencionaste, recursos mínimos del lado de los usuarios. Así es. Mira, vamos a hacer una pausa y después tenemos una pregunta ahí que una persona quiere hacer. Excelente. Vamos a la pausa y venimos con este interesante tema sobre el ambiente virtual seguro. Ya regresamos a Conexión Tecnológica. Bueno, continuamos con este interesante conversatorio
con Franklin Alvarado, arquitecto de soluciones de virtualización de la empresa Multicómputos. Tenemos una llamada, vamos a cogerla de inmediato. Saludos, buenas. Saludos, buenos días. Su pregunta. Sí, ¿cuáles serían otros puntos importantes a considerar para tener un ambiente virtualizado seguro? Interesantísima la pregunta. Creo que una de los que más vale la pena mencionar es el acceso precisamente seguro, la seguridad. Y es que al día de hoy, de hecho con la pandemia, se han estado utilizando los métodos que se han podido, porque la pandemia no permitió mucho. Y por ejemplo se han estado utilizando VPN, pero en conjunto con el VPN, que es un método seguro, se utilizan las PCs de las casas. Y las PCs de las casas, señores, nosotros sabemos que no cumplen con todas las medidas de seguridad y todos los procedimientos de seguridad que comúnmente se utilizan dentro de la empresa. De ahí que al utilizar el escritorio virtual, toda la información está realmente en el data center y por ende nunca un malware, una amenaza que esté en la PC física de la casa va a lograr acceder a la información que esté dentro de la empresa. Y el protocolo, cabe destacar, que se utiliza para virtualizar también es un protocolo totalmente seguro. Es importante saberlo. La parte de seguridad. Así es. Información exclusivamente en la empresa, nunca abandona la empresa, el acceso es cifrado y cualquier situación particular que tenga el dispositivo cliente no va a afectar nunca el ambiente empresarial. Por eso es ideal la parte de virtualización y por eso es una opción inclusive por encima de lo que es el acceso tradicional vía VPN. Qué interesante saberlo. Mira, y la parte de capacitación, la persona en la parte... ¿El colaborador tiene que tener alguna capacitación sobre eso? Mira, como mencionaba ahorita, es básicamente transparente para el colaborador. Es una curva de aprendizaje muy mínima porque exactamente como él utiliza su PC, asimismo es como su PC física, como lo utilizaba o como la usa dentro de la empresa, asimismo va a utilizar el escritorio virtual. Lo que hacía con Word, Excel, PowerPoint, el CRM, eso mismo es lo que va a estar haciendo acá. Entonces, el método de acceso es el browser. Cuando levantes el escritorio virtual, vas a poder acceder a toda esta información y por ende no hay una curva de aprendizaje amplia, no tienes que reaprender ninguna cosa. En caso de que exista una eventualidad, ¿se paró el trabajo o hay una continuidad de negocio? Si fuesen PCs físicas, te diría, uy, qué difícil. Pero siendo PCs virtuales, pues esto no sucede. ¿Por qué? Porque las PCs virtuales permiten ese ambiente de contingencia. Yo puedo tener mis PCs virtuales, mis escritorios virtuales en el data center de la empresa, pero también puedo tenerla en una nube pública, dígase un Amazon, un Azure. Y cuando suceda algo internamente con la PC virtual que esté en la empresa, automáticamente la solución de virtualización que administra y que gerencia todo ese ciclo de vida de esas PCs virtuales me va a permitir switchar hacia esa nube pública y continuar trabajando. Por ende, no hay pérdida de información y continúo siendo productivo. Eso es importante. ¿Herramientas? ¿Existen herramientas en el mercado? Claro que sí. ¿Que nos ayudan a la virtualización? Claro que sí. Mira, al día de hoy las herramientas que más les puedo recomendar está la solución de Citrix. Citrix es una solución pionera en todo este tema de acceso a escritorios de forma segura. Tiene aproximadamente unos 35 o quizás más años brindando exclusivamente este tipo de acceso a los usuarios y todo el tiempo innovando y todo el tiempo apoyando a que se puedan acceder a escritorios, aplicaciones virtuales. También está en Computing, que es un complemento bien interesante, porque en Computing es ese cliente ligero que va a permitir sustituir el dispositivo de la casa y que en vez de un dispositivo sea ese cliente ligero que tiene una octava parte a nivel de costo, y con ese en Computing yo me conecto a mi escritorio virtual. Es un dispositivo, es un hardware. Es un hardware, sí. Es básicamente algo más pequeño que un lápiz, para que tengan una idea. Y eso va a hacer que el consumo de la casa también sea pequeñito. Y yo voy a poder hacer ahí con ese en Computing conectado a mi escritorio virtual todo lo que hago al día de hoy dentro de la empresa. Es importante saberlo. Bueno, gracias por estas informaciones. Hay algunas personas ahí que nos están
nos están sintonizando en vía Conexión Tech RD por Instagram, Ernesto Reyes y otras personas te mandan saludos también. Muchísimas Así gracias. que te doy las gracias por comparecer a nuestro programa y hablar sobre este ambiente de trabajo virtual seguro. Muchísimas gracias, y sepan ustedes que nosotros allá en Multicómputos estamos a la orden para apoyarles en cualquiera de este tipo de proyectos, específicamente en mi área, en todos los temas de virtualización y escritorios virtuales. Bueno, gracias a los amigos que nos escucharon y nos vieron por los diferentes medios. Tienen una cita la próxima semana con otra entrega de su programa Conexión Tecnológica. Hasta la próxima. Avances tecnológicos y nuevos inventos, todos a tu alcance.